El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros 9 funcionarios son acusados por la Fiscalía del Distrito Sur en Nueva York, en Estados Unidos, por colaborar con los chapitos del Cártel de Sinaloa. A Rubén Rocha se le imputan los delitos de 1. Conspiración para importar grandes cantidades de narcóticos a los Estados Unidos, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. 2. Por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, es decir, bombas. 3. Ser socio operativo del Cártel de Sinaloa, recibiendo apoyo en su campaña electoral a cambio de protección. Dichos señalamientos se dan justo cuando la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, estaba en el foco de atención política nacional por la participación de agentes de la CIA en operativos en aquella entidad. La presidenta Sheinbaum menciona que su gobierno no cubrirá a nadie que haya cometido un delito y que para solicitar las órdenes de detención deben existir pruebas claras, ya que, de no haberlas, se pondría en evidencia que el objetivo de las imputaciones sería con motivación política. Hablé con el gobernador después de que salieron estos comunicados y le manifesté lo que manifiesto aquí. Si no hay nada, pues no hay nada que temer. Que en todo caso, además, primero tendría que haber un desafuero si es que se llegara a encontrar que hay alguna prueba en contra de él. Pues todo bajo el Estado de Derecho. Yo les voy a decir, actuaría exactamente de la misma manera tratándose de un gobernador del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano. El caso de Maru Campos y los señalamientos que enfrenta sobre la autorización de operaciones de la CIA en la Sierra Tarahumara de Chihuahua pueden representar un ajuste de cuentas políticos al ellos presentar el caso de Rubén Rocha, aclarando por supuesto que este es un hecho que no exime al otro y no se trata de ver o analizar quién es más malo o bueno, sino analizar el trasfondo de la política internacional. ¿Tú qué opinas, Javier? Y qué gusto estar el día de hoy contigo. Nazaret, muy buenas noches. Un saludo a todo el público de Radio Televisión de Veracruz que nos sigue a través de la señal del 26.1 alta definición y en redes sociales. Tenemos que hacer el análisis político respecto a qué está pasando con la relación entre México y Estados Unidos respecto a esta solicitud en contra del gobernador Rocha de Sinaloa y otros 9 mexicanos que han sido funcionarios públicos y uno de ellos es incluso senador representando al estado de Sinaloa. Hay una parte muy importante. Estamos conscientes que dentro de la estructura política estadounidense, Donald Trump llegó con el apoyo de una bandera política, de que iba a combatir a los grupos del crimen organizado en México. Llegó a la posesión presidencial de su segundo periodo prometiendo de que los narcos iban a ser combatidos como si fueran parte de grupos terroristas. En este contexto, creo que es importante hacer la mención de que hay una coyuntura previa a lo que sacó la Embajada de Estados Unidos con la canalización de los documentos de acusaciones y que se le enviaron a la Presidencia de la República, que en México, y lo discutimos en Nuevo Régimen, se estaba discutiendo un tema muy serio, la participación de agencias extranjeras en políticas de implementación de operativos para desmantelar el crimen organizado. La Ley de Seguridad Nacional es muy clara. No se debe intervenir con fuerzas armadas en México en operativos. Sí puede existir una participación para intercambio de información, para que a la vez se puedan realizar los operativos en México, pero con fuerzas exclusivas mexicanas. Y a mí lo que me parece interesante, Nazaret, es de que nos vamos a dar cuenta que este tipo de acción no lleva una improvisación de poco tiempo. Evidentemente estamos conscientes que el señalamiento hacia Rocha en Sinaloa ha sido vinculado con el cártel de Sinaloa desde el secuestro del Mayo Zambada. Pero la coyuntura política es lo que nos pone a reflexionar cuál es la situación que pretende el gobierno de Estados Unidos y los poderes que están de fondo en el poder político y legislativo. Creo que tenemos que explicar de que la CIA históricamente ha operado en el país. Incluso hay investigadores como Sergio Aguayo que han descubierto que tuvimos expresidentes que abiertamente eran agentes de esa agencia, a Díaz Ordaz, a López Mateos, a Echeverría, a López Portillo. Entonces, es de pensar que esta muy buena colaboración que tenía Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, con la CIA,
hacía un trabajo de colaboración ilegal, donde no se le informaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de la Defensa de estos operativos, violando la Ley de Seguridad Nacional. Y a mí se me hizo muy interesante que hace 4 días en Sinaloa, precisamente el embajador de Estados Unidos empezó a mandar un mensaje político dando a entender cómo venía la narrativa política en los medios de comunicación y en la política de cooperación entre Estados Unidos y México. Dijo que si no se aseguran condiciones de seguridad y el combate al crimen organizado, no se iban a tener las condiciones para tener buenas inversiones en México. Bueno, si te lo dice el embajador de Estados Unidos en Sinaloa y teniendo como antecedente que ese embajador había sido alto funcionario de la CIA, nos hace pensar de que estos son movimientos para tratar de salvar a una gobernadora que está implicada en tener operativos de manera ilegal con la agencia donde ellos son matrices. Entonces, creo que esta es una parte muy importante que le ha dado oxígeno a Maru Campos, porque después de que salió esta declaración de parte de la Embajada de Estados Unidos para hacer la solicitud de que México extradite a estos 10 funcionarios mexicanos, ahora vemos a Maru Campos envalentonada mencionando que no se presentó al Senado de la República cuando se le invitó a que explicara qué fue lo que pasó en el Estado, y dijo que cómo se iba a presentar cuando uno de los integrantes del Senado de la República está siendo investigado en Estados Unidos. Entonces, ese es un punto que creo que no debemos dejar en análisis. Algo también importante, menester, para recalcar a nuestra audiencia es que no lo estamos viendo desde un punto, desde una perspectiva jurídica, ¿no? Que debidamente en materia jurídica se debe de seguir un proceso, un procedimiento penal en este caso, y claramente también en el desahogo de las pruebas, ¿no? Que de eso ya se encargará los aparatos judiciales respectivos de cada país. Acá lo importante y lo que estamos analizando es el trasfondo político que hay en la lucha de poder, de que quizá quién es más poderoso, si México o Estados Unidos, y quién acusa más a un país que otro. Y eso es algo que precisamente viola también la soberanía nacional. Y tú comentabas acerca de la cooperación, o sea que la cooperación se puede ver tropezada, trastabillada con este conflicto que se está presentando. ¿Qué pasará con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que se tiene, que también está en negociaciones? ¿Está en riesgo o continuamos normal? En junio van a empezar las mesas más importantes de negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y México respecto al Tratado TEMEC, el que es el heredero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, creo yo que la estrategia que está implementando la élite de Estados Unidos conlleva a darle la fortaleza a Donald Trump a partir de la derrota que está teniendo en Medio Oriente. Si estamos conscientes de que a nivel internacional y en Estados Unidos se tiene la percepción de que el presidente estadounidense tiene un nivel político de aprobación muy bajo, en donde las cifras más comprometedoras mencionan que tiene un 32% de aprobación, nos vamos a dar cuenta que Donald Trump vuelve a agarrar una de sus banderas electorales que le dieron el triunfo electoral en sus 2 elecciones, al mencionar que todos los males que tiene Estados Unidos correspondiente a la drogadicción corresponde a la corrupción y a la penetración del crimen organizado en las estructuras del poder político en México. Jamás habla de los grupos del crimen organizado que distribuyen la droga en Estados Unidos y la protección política y empresarial para que se distribuya y se den las ganancias allá. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Evidentemente, Donald Trump requiere una fortaleza política y la utilización de esta información le va a dar la oportunidad de que él durante estas siguientes semanas posicione el tema. Y ya empezamos a ver las primeras señales, Nazaret. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes hizo hincapié de que van a seguir sacando más declaraciones, más testimonios y más investigaciones de cómo la clase política está implicada. Y creo que una parte importante que ha hecho mención la presidenta Claudia Sheinbaum es que si se quieren iniciar procesos de investigación en contra de políticos mexicanos, se deben de hacer a través de los canales institucionales con pruebas fidedignas que tengan el peso suficiente para que se pueda llevar a cabo los tratados de extradición. Y creo que esta parte le tenemos que decir a la audiencia veracruzana que no podemos ser ingenuos. Estamos bien conscientes del papel que tiene la CIA a nivel internacional para la desestabilización de proyectos nacionales. No estoy diciendo que en México no hubo crimen organizado, que estuviera vinculado al sector político o empresarial, pero la realidad es que también tenemos que ponerle a la audiencia veracruzana el contexto de cuál ha sido el papel de la CIA para intervenir en los países. Por ejemplo, hay que recordar que la CIA tuvo un papel muy importante respecto a la desestabilización de gobiernos en América Latina, y uno de esos claros ejemplos podría ser los acuerdos que tuvo con los grupos del narco mexicano para canalizar armas a la contraguerrilla en Nicaragua y a la vez
la CIA se hacía de la vista gorda para el paso de la droga de los cárteles mexicanos a territorio estadounidense. Otra situación muy importante, hace apenas algunas semanas, el presidente Donald Trump le dio un indulto político al expresidente Juan Hernández, que fue acusado precisamente por la nación estadounidense por la introducción de 400 toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Entonces, si hablamos que una persona que tuvo la estructura político de una nación como, en este caso Honduras, fue encarcelado y procesado por introducir drogas a Estados Unidos y después fue perdonado por parte de Donald Trump para beneficiar al partido político que ganó en ese país, nos habla de que la CIA ha sido utilizado. Entonces hay que tener mucho cuidado y la presidenta ha sido muy clara. Si hay acusaciones de peso, que las presente la autoridad estadounidense a través de su órgano de poder judicial y de procuración de justicia, y si no, que no se utilice como golpeteo político, porque parece ser de que la CIA a lo mejor quiere salvar a una funcionaria que opera a su favor, como es el caso de Maru Campos. Y que no es el primer caso que un funcionario de alto mando es enjuiciado en Estados Unidos. Platicábamos hace unos días el caso de Genaro García Luna, que pues está en una prisión allá en Estados Unidos junto con el Chapo Guzmán. Y para nuestra audiencia también que quede súper claro el punto de que para que proceda jurídicamente, primero se tendría que hacer un caso de desafuero, o sea, quitarle como el privilegio para no ser juzgado, y ya de ahí vienen los procesos de extrañamiento, que no es de que lo extrañen, sino de que le invitamos cordialmente a salir del país para ser judicializado en Estados Unidos. Este tema, sin duda alguna, nos va a dar mucho de qué hablar, pero vamos al siguiente análisis. La Fiscalía General de la República investiga una presunta red de lavado de dinero. En términos jurídicos, es operaciones con recursos de procedencia ilícita y desvío de recursos públicos, superior a los 1,000 millones de pesos vinculadas al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Las acusaciones señalan que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presuntamente habría utilizado un despacho jurídico y fiscal llamado Firma Jurídica y Fiscal, vinculado a su familia, donde los accionistas principales son su papá y medio hermano, ambos Samuel Orlando García. Este despacho ha actuado como pieza central para captar recursos públicos y redirigirlos en beneficio propio. De acuerdo con el señalamiento, el dinero se habría salido de distintas dependencias estatales, incurriendo así en delitos por hechos de corrupción. Una investigación periodística publicada por El Financiero ha puesto en el centro de la polémica al gobernador de Nuevo León, Samuel García, al exponer una presunta red de operaciones financieras construida desde su entorno familiar, que habría sido utilizada para el desvío y lavado de recursos públicos. El reportaje detalla cómo un despacho jurídico habría funcionado como pieza clave para canalizar importantes sumas de dinero provenientes de la administración estatal. Según la información difundida, este entramado habría movilizado más de 1,000 millones de pesos mediante contratos de servicios legales, generando sospechas sobre un posible uso sistemático de estructuras privadas para triangular recursos públicos. Ante la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía General de la República ya mantiene el caso bajo revisión, centrando sus indagatorias en posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La intervención de la autoridad federal marca un nuevo nivel en el caso, al abrir una puerta a un proceso judicial que podría escalar conforme se integren pruebas y testimonios sobre el presunto esquema financiero. De confirmarse las acusaciones, el impacto sería legal, político e institucional. El gobierno de Nuevo León enfrentaría un severo desgaste en materia de credibilidad, mientras que el propio Samuel García podría haber comprometido su futuro político, incluyendo aspiraciones nacionales. Antes de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, al gobernador de Nuevo León, Samuel García, se le percibía como una de las principales figuras de Movimiento Ciudadano, con aspiraciones a la presidencia de la República para 2030. ¿Cómo cambian estas investigaciones la dinámica política de Movimiento Ciudadano, aunado que para el año 2027 va a haber un cambio de mandato en el estado de Nuevo León? Sin duda, el escándalo de desvío de 1,000 millones de pesos por parte de las empresas relacionadas a Samuel García es un fuerte golpe para Movimiento Ciudadano. Samuel García era una de sus principales banderas para buscar la candidatura presidencial en el año 2030.
Hay que recordar que para el año 2024, precisamente Samuel García ya había sido precandidato por Movimiento Ciudadano y había pedido licencia en el Congreso de su estado, pero dejó la precandidatura para volver a regresar a ser gobernador porque el Congreso del Estado no le iba a permitir que su secretario de Gobierno asumiera la gobernatura de manera provisional y el Congreso iba a nombrar a una persona que no fuera de su gabinete. Eso le generó problemática a Samuel García porque le iban a hacer una investigación pública respecto a cómo manejaba las finanzas del Estado. Para el año 2027 va a haber cambio de gobernador en Nuevo León y también eso pone en peligro la parte de la sucesión de lo que quiere Samuel García y que Movimiento Ciudadano evidentemente pueda retomar todavía el control de la entidad. Nuevo León es la tercera entidad más importante del país en términos de población y creo que es importante hacer el señalamiento de la ingeniería electoral y política que planeaba Samuel García y que ya tuvo un primer fracaso. Samuel García para el año 2024 quería dejar a su esposa Mariana Rodríguez como alcalde de la capital de Nuevo León, a Mariana Rodríguez como alcaldesa de Monterrey. Ella perdió ante la coalición del PRI y el PAN y eso le restó la oportunidad de que ella se pudiera convertir en una futura candidata para el año 2027. Y ahora con este escándalo, Samuel García pone en peligro lo que es la sucesión de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y también él se descarta como una posible ficha fuerte para el 2030. Este escándalo de los 1,000 millones de pesos desviados, sin duda alguna marca una diferencia en el antes y el después del rumbo de Movimiento Ciudadano, pero ¿cómo fue que él aplicó todo este mecanismo para tratar de lavar o desviar la atención de los recursos? Primero que nada, la trayectoria empresarial y política de Samuel García estuvo siempre marcada por escándalos de corrupción empresarial y política. Ha habido diferentes investigaciones y reportajes en medios de comunicación en donde se acusa que las empresas de Samuel García son factureras. ¿Y cuál es el modelo de corrupción de estas empresas factureras? Es que simulan la venta de un bien o un servicio a empresas de gobierno y a cambio de un porcentaje importante de lo que facturan, pero que en verdad no se otorga el servicio o el bien, ellos se quedan con una parte importante. Esta parte evidentemente es un robo a los recursos públicos y cuando se tiene un esquema de corrupción, esto pone en peligro a que se saqueen los presupuestos que se tiene por parte de un estado, de un municipio o del país y se simule un tipo de operación o de obra pública. Y ahora con el esquema que tiene Samuel García con las empresas de su papá y de su medio hermano, se implementó un modelo de saqueo a través de la triangulación de recursos, utilizando evidentemente su poder como gobernador. Y aquí tengo un pequeño ejemplo de cuál es el esquema que tiene Samuel García. El periódico El Financiero hizo la recopilación de cómo la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda están haciendo investigaciones de cuál es el esquema de saqueo de los recursos públicos. Esta parte todavía está en investigación, pero me parece muy interesante. El esquema consiste de que a partir de 4 empresas otorgó contratos millonarios para la obtención de cualquier tipo de bien y servicio. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Voy a poner nada más un ejemplo para que se vea cómo es el esquema de triangulación de recursos. El gobierno de Nuevo León le dio 5,114 millones de pesos a una empresa que se llama Infraestructura y Construcciones Nuevo León. Le dio contratos para que se diera un tipo de servicio. Después... Que de esa empresa sus accionistas principales es el papá y el medio hermano. No, todavía no llegamos. Ok. Esa es una empresa intermediaria. Después de que el gobierno de Nuevo León le dio más de 5,000 millones de pesos a esta empresa, esta a su vez le canalizó a la empresa Corporación Transnacionales Inversiones 385 millones. Y esta, a su vez, ahora sí, a las empresas de Samuel García, su papá y su hermanastro, le canalizó un primer pago de 385 millones y después un segundo pago de 700 millones. Este esquema de corrupción lo repitió en otros procesos similares. El gobierno del estado le da a una primera empresa, a la empresa número A, después esta empresa le da a la empresa número B y luego esta empresa le da ahora sí como paso número C a la empresa de Samuel García. Bueno, estas 4 adquisiciones que se le dio a estas empresas por parte del gobierno del estado, como tercer paso final le daban a la empresa de Samuel García y después esta misma canalizaba los recursos a otra de las empresas familiares que se llama Saga Tierras y Bienes Inmuebles y que después ellos canalizan vía Estados Unidos y ahí se pierde el rastro de dinero. Esto puede implicar un esquema de triangulación de recursos públicos a partir del erario. Es un tema bastante complicado y una triangulación excesiva
para tratar precisamente de limpiar ese dinero mal habido del servicio público. Y algo súper adicional que agregar es que tanto Samuel García como Mariana Rodríguez, en lo que va del año, 4 meses, han gastado el término que quieran ocupar, 20 millones de pesos en publicidad para Meta. O sea, nos queda claro que el único que aquí está ganando es Mark Zuckerberg con todas estas inversiones, gastos que ellos están haciendo. Esto se puede sumar a todas las investigaciones que está haciendo la Fiscalía General de la República. Sí, sin duda, la pregunta que le tenemos que hacer al auditorio de Veracruz que nos está siguiendo a través de la señal de RTV es ¿con qué dinero pagó Samuel García y Mariana Rodríguez el gasto de publicidad en Meta? Meta es la empresa matriz que es dueña de Facebook. Entonces, estamos bien conscientes de que cuando un funcionario público entra al poder político tiene que hacer una declaración patrimonial. Y si estamos hablando de que ya tenemos un primer costo de gastos de promoción personal en sus cuentas de Facebook de Mariana Rodríguez y de Samuel García por casi 20 millones de pesos, lo que nos preguntamos si esta triangulación de recursos en donde sacaron 1,000 millones de pesos del presupuesto de Nuevo León para que al final llegaran a las empresas de Samuel García, no es una estrategia evidentemente de enriquecimiento y sobre todo de posicionamiento político para lo que va a ser el proceso electoral en Nuevo León del 2027 y para el año 2030. Esto habla del problema que tiene Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano le está apostando a convertirse en la segunda fuerza más importante del país después de Morena. Hay que recordar que Morena ahorita tiene preferencias electorales para ganar en 14 estados de la República, tiene estimaciones de que tiene una aprobación de preferencia electoral del 57% en promedio para la Cámara de Diputados y la aprobación de la Presidenta de la República anda rondando entre el 70 y 80%, que evidentemente influirá en la coalición electoral que le llevó al poder. Y creo que en el caso de Movimiento Ciudadano nos estamos dando cuenta de que a pesar que tienen dos de las 4 entidades más importantes del país, que es Nuevo León y Jalisco, está presentando serios problemas respecto a una identidad y una construcción de una candidatura visible para ser alternativa, por ejemplo, en Nuevo León, donde Samuel García se está destacando por un esquema de corrupción importante, y en el caso de Nuevo León, de que prácticamente ese partido está adoptando posturas de un partido conservador, como lo que yo he denominado el pan naranja. Creo que Movimiento Ciudadano tiene que reconfigurar el esquema de cómo quiere plantearse como opción electoral, porque la realidad es que ellos ya querían desplazar al PRI y al PAN como segunda fuerza política después de Morena. Y ahora, bajo este esquema, creo que es importante que la opinión pública tenga siempre presente que una propuesta que pueda ser como la de Samuel García puede ser peligrosa para que más adelante pueda llegar a la presidencia de la República en el año 2030 o que se refrende esto en el 2027 en Nuevo León, porque ya estamos viendo que ya tiene bien desarrollado un esquema de saqueo. Quiero recordar que el órgano electoral sancionó al Movimiento Ciudadano porque acreditó que a través de las empresas factureras del papá de Samuel García canalizó dinero de su familia para abonarle a la campaña de Samuel García cuando él ganó la elección en Nuevo León. Y este esquema es muy peligroso. Uno de los puntos más importantes que tuvo el gobierno de López Obrador es hacer la legislación jurídica en términos hacendarios más difícil que las empresas facturadas pudieran operar en México, porque este esquema de saqueo siempre ha perjudicado las finanzas públicas, donde se simulan la venta de algún bien o servicio, se paga con recursos públicos y a cambio de una comisión se da un modelo de saqueo. ¿Qué implicaciones políticas tendría que la Fiscalía General de la República compruebe que sí hubo operaciones con recursos de manera ilícita para el Estado de México? Prácticamente Samuel García tendría la obligación de pedir una licencia para la gobernatura y poder resolver esta situación, porque el delito de triangulación de recursos es de los más penados en términos fiscales. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen.
Los Populares, el podcast donde el fútbol se vive, se discute y también se disfruta. Aquí no solo hablamos de lo que pasó en la cancha, vamos más allá del marcador. En Los Populares encontrarás el análisis directo, datos duros que explican el juego, anécdotas que solo el fútbol puede regalar y por supuesto ese toque de humor que nunca falta cuando se habla del deporte más popular del mundo. Todos los viernes a las 12 del día por la señal de TV Más y mira el capítulo completo por nuestras plataformas digitales. Conoce los nuevos horarios de transmisión de nuestra barra deportiva. La Botana, lunes a las 7 horas. Voz Deportiva, viernes a las 7 horas. Más deportes, de lunes a viernes a las 20 horas. TV Más, conectando contigo. Una travesía por los rincones olvidados de Veracruz. De aventura por senderos, ríos, haciendas, montañas y pueblos. Cada lugar tiene una historia y nosotros la vamos a contar. Para vivir estas aventuras, acompáñame todos los lunes y los viernes 7:30 horas. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar, para empezar bien el día. El sector agrícola y pecuario se ve y se escucha por Radio Televisión de Veracruz. Campo, trabajo, cultura e información. Conéctate al corazón de nuestro estado. Veracruz Agropecuario. Consejos prácticos, reportajes y entrevistas con gente que sabe compartir. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Radio Televisión de Veracruz. Veracruz Agropecuario produce orgullo. En el marco del Día del Trabajo, el gobierno del expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum se han implementado una serie de reformas estructurales que dignifican a la persona trabajadora. Las reformas han sido el aumento histórico al salario mínimo, la ampliación de las vacaciones por cada año trabajado, avances en la democracia sindical, la prohibición del outsourcing, la subcontratación, la regulación del teletrabajo bajo la NOM 37, la reforma a la ley del Seguro Social que disminuye las semanas cotizadas necesarias para la jubilación, que pasó de 1,250 a solo 1,000, y esto solamente aplicable a los trabajadores de la ley de pensiones del 97. También se aplicó la reducción a la jornada laboral de 48 a 40 horas para el 2030. A estos programas se suman acciones como Jóvenes Construyendo el Futuro y proyectos de obra dentro del Plan México. Aumento al salario mínimo 154% en términos reales, del 2018 al 2026. Desaparición del outsourcing, que impedía que los trabajadores tuvieran todos sus derechos porque eran contratados año con año sin generar derechos laborales e incluso disminuyendo sus salarios y siendo imposibilitados del reparto de utilidades. Eso se terminó. Tercero, mejora en las pensiones al disminuir las comisiones y la reforma que se hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuarto, justicia laboral. Cambió por completo la justicia laboral y eso fue con los gobiernos de la transformación. 5, democracia sindical. Cambió la manera en que se eligen a las y los representantes de las y los trabajadores en los sindicatos. Es voto universal.
El aumento al salario mínimo pasó de 88.33 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026, lo que representa un aumento del 154%. Esta política de aumento al salario responde a un ajuste inflacionario o a un acto de justicia social para el trabajador. Javier, estamos de vuelta. Las dos. El poder adquisitivo en el modelo neoliberal perdió un valor de 76% frente al costo de la vida. Es decir, para explicar a la gente cómo se hace este tipo de análisis, hay que estar conscientes que se hace un cálculo de cuánto es el salario mínimo que se obtiene por cada trabajador que trabaja en México y cuánto es el costo de la canasta básica para poder atender las necesidades más importantes, como lo que puede ser la alimentación, por ejemplo. Y este tipo de pérdidas evidentemente siempre le generaba problemáticas a la sociedad mexicana. Con la llegada de López Obrador a la presidencia de la República en el año 2018, por primera vez se dio un aumento del salario mínimo que rebasó los 2 dígitos. Su primer aumento fue de 16%. Y este esquema de aumentos ha dado continuidad a que durante casi 7 años estos aumentos puedan estar arriba de la inflación. Esto permite que se tengan mejores condiciones de vida por parte de la población mexicana. Estamos bien conscientes que en estos 7 años del proyecto de la 4T se han sacado a 13.400.000 personas de la pobreza. Dentro de este esquema, de esos 13.400.000 personas que salieron de la pobreza, 6.6 millones de personas se lo deben directamente al aumento del salario. Es decir, estamos bien conscientes de que existe una política institucionalizada de que se quiere beneficiar a los sectores de la población más desfavorecidos y olvidados dentro de lo que fueron las administraciones del pasado. Este esquema de aumento al salario mínimo evidentemente entra en la lógica de apoyo al sector trabajador. Otra de las figuras que creo yo que puede explicar la parte de que se saliera tantas personas de la situación de pobreza es la generación de miles de empleos a través de la obra pública. ¿Por qué? Dentro de lo que fue el proyecto del expresidente López Obrador, se hicieron un sinfín de obras que requirió la contratación de mano de obra calificada, tanto de oficios como de gente de profesión. Y esto generó las condiciones de que se diera la contratación de diferentes sectores de la producción, tanto de la transformación, porque estamos conscientes que para hacer carreteras, puentes, caminos, el Tren Maya, se requiere una gran cantidad de acero. Esto beneficia al sector de la industria, también está del acero. También la parte de la industria de la construcción, la industria de la renta de automóviles como de transporte de carga pesada para el traslado de las materias primas, la contratación de abogados, de ingenieros, de geofísicos, de administradores, de personal de servicio social, del personal de recursos humanos. Entonces, cuando estamos conscientes de que el Estado se convirtió en el gran promotor de la inversión pública, también estamos conscientes de que el Estado contrata a empresas privadas para la generación de este tipo de obras y ahí se ve beneficiado a grandes sectores de la población, tanto empresas medianas, grandes y chicas y micros. Entonces, la lógica de lo que es un proyecto en beneficio de la clase trabajadora va de la mano con tener buenas condiciones laborales, una buena capacidad de poder adquirir tus productos con un buen salario que tú recibas a través de tu quincena. Y creo que otra parte muy importante es la ampliación de derechos que históricamente han sido una demanda por parte del sector obrero, del sector trabajador. Las buenas condiciones laborales que se han ido construyendo, pues claramente desde la lucha del artículo 123 por un trabajo digno, pero se ha intensificado en estos últimos 2 sexenios con el expresidente Obrador y con la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, ha habido un debate ahí súper intenso, principalmente con la iniciativa privada, que son quienes se han estado en contra de estas iniciativas. Han estado en contra del aumento al salario mínimo, del aumento a las vacaciones por cada año trabajado, del outsourcing, la subcontratación, que también fue un tema. Actualmente ahorita estuvieron muy en contra de la disminución de la jornada laboral de las 48 a las 40 horas. Aunque pareciera obvia la respuesta de que el sector privado está en contra de dignificar a su propio trabajador, que le hace enriquecerse más, ¿por qué en el trasfondo no se aprueba algo que es para beneficio de todas las personas mexicanas? No lo querían porque representaba perder privilegios económicos que se acostumbraron a tener durante 36 años de neoliberalismo. Por ejemplo,
La sistematización de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas es una exigencia que se tenía por parte de la Organización Internacional de Trabajo desde los años 40. Entonces, prácticamente estamos hablando de muchas décadas que México, como miembro de la OCDE, no aplicaba esta recomendación que se da por parte de un organismo de trabajo internacional. Y que somos uno de los países que más horas de trabajo tienen a la semana a comparación con países como Europa, y que también nosotros tenemos mucho la cultura de no desconectarnos, salir del trabajo y aún así estar pendiente de ese trabajo. Y eso también se ve reflejado en la NOM 037, que habla acerca del teletrabajo y el derecho a la desconexión laboral. Es decir, que no te estén molestando tu jefe, tu patrón ahí por teléfono todos los días después de tus horas laborales. Legislación aprobada en el sexenio anterior. También creo que otra parte importante es hacer una regulación fuerte respecto al esquema de subcontratación. Lamentablemente, precisamente en estos 36 años de antiguos gobiernos del PRI y el PAN, teníamos la situación de que mucho personal no tenía la capacidad de tener un empleo asegurado a través de la empresa que directamente le empleaba. El esquema de subcontratación limitaba la obtención de derechos que tú tienes plasmados en la Ley Federal de Trabajo, y cuando se hace este cambio en donde se prohíbe la contratación vía outsourcing, le das la oportunidad de que miles de trabajadores mexicanos tengan la oportunidad de poder cotizar de manera completa ante la seguridad social como el IMSS, ante el Infonavit, ante lo que es su ahorro para el retiro vía Afore. También hablamos de que lo que ha sido el proyecto de darle seguridad social a los empleados de repartidores o de aplicaciones, donde prácticamente 1.400.000 trabajadores que trabajan para Didi, para Uber, tienen la oportunidad de tener seguridad social. Otra parte importante en beneficio del sector obrero mexicano y profesionista es la ampliación de viviendas por parte del Infonavit. La generación de los proyectos de construcción de 1.800.000 viviendas va a permitir que las personas trabajadoras que tengan entre 1 y 2 salarios mínimos puedan acceder a un crédito hipotecario vía Infonavit y puedan construir un patrimonio, un hogar. Creo que sí, este es un punto muy importante porque estamos conscientes que el sector bancario muy difícilmente le va a dar un crédito a las personas que ganen entre 1 o 2 salarios. Esta parte creo que es muy importante de hacer sobresalir. Otra parte de beneficio para el sector trabajador consiste en que prácticamente 5 millones de créditos de Infonavit que eran impagables van a ser renegociados y reestructurados para que por fin se acaben esos pagos eternos que se dan por los créditos y que fueron cambiados a partir de lo que era el esquema de negocio Infonavit y no como una prestación social. La lógica de lo que es el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es generar las condiciones de que exista una mejor condición económica que a la vez va a beneficiar a todos los sectores de la sociedad mexicana. Cuando tú tienes buenos salarios, cuando tienes buenas prestaciones, cuando le das vivienda social a las personas, genera las condiciones económicas de que exista una redistribución de la riqueza. Y al existir una redistribución de la riqueza, todos los sectores de la economía se ven beneficiados porque la gente va a tener dinero para comprar un bien, un servicio, va a ir a los centros comerciales, se va a ir de vacaciones, va a poder comprar un electrodoméstico, va a empezar a adquirir un crédito para un automóvil. Entonces, esto tiene una lógica de hacer justicia social, pero a la vez ayudar y incentivar a que la economía nacional tenga una fortaleza en el sentido del mercado interno. Y que es bien necesario que todas las personas trabajadoras o que todas las personas tengan liquidez, tengan dinero, precisamente lo que tú mencionas, para poder pagar bienes, servicios, gustos, ocio, que el ocio también es súper importante. Y viene otro punto, ¿qué tiene que ver el Plan México y el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro con la materia laboral? En el caso de los jóvenes, siempre la gran problemática que han tenido es de que cuando salen de sus estudios, de la formación preparatoria o de la universidad, no tienen la oportunidad de tener empleo. El Jóvenes Construyendo Futuro asegura que tengan la posibilidad de insertarse en el mundo laboral y generar la experiencia, y el proyecto del Plan México consiste en el desarrollo de 15 proyectos industriales para generar miles de empleos por todo el país. Los jóvenes vamos con todo y con fuerza, y también vamos al siguiente tema. El presidente Donald Trump ha tenido enfrentamientos declarativos con el canciller alemán Merz. Trump ha amenazado nuevamente en contemplar reducir la cantidad de tropas estadounidenses en Alemania.
Ha criticado que Merz debería preocuparse por arreglar a Alemania en materia energética e inmigración y que como mandatario se debería enfocar en contribuir a que se acabe la guerra entre Rusia y Ucrania. Por su parte, el canciller alemán ha mencionado que la administración estadounidense no tiene una estrategia de salida coherente del conflicto en Irán y que el país persa está humillando a Estados Unidos en las negociaciones de paz. El aumento de tensiones entre Estados Unidos y Alemania ha entrado en una nueva fase, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara advertencias directas contra el gobierno alemán, generando un choque político que evidencia el deterioro de la relación. Las críticas del canciller Friedrich Merz a la estrategia de Washington provocaron una respuesta inmediata de la Casa Blanca, que incluso ha amagado con medidas de presión política y militar. A esto se suma una ofensiva comercial que golpea directamente a Europa, particularmente a Alemania, considerada el principal motor automotriz del continente. La administración estadounidense anunció la imposición de aranceles de hasta 25% a los automóviles europeos, una medida que impacta de manera directa en la industria alemana, responsable del 60% de las exportaciones de vehículos hacia Estados Unidos. Este endurecimiento comercial no solo incrementa la presión económica, sino que coloca a Alemania en una posición vulnerable dentro del nuevo esquema proteccionista impulsado por Washington. ¿Por qué Alemania se está sumando a otras naciones europeas para hacer críticas a las acciones militares de Trump en Irán? Europa se está viendo afectado por la situación del bloqueo que se tiene en el estrecho de Hormuz, este conflicto que ya va para más de 2 meses y medio que se tiene entre Estados Unidos, Israel e Irán. La industria alemana se ha visto afectada históricamente a lo largo de lo que ha sido los últimos 9 o 11 años respecto a que ya no puede competir en términos de producción industrial con lo que ha sido el crecimiento de China. Ahora con los conflictos que ha ocurrido en Medio Oriente y en Rusia, con la parte de que están teniendo problemas para el suministro de energía, un recurso vital para la producción industrial, para que las fábricas puedan estar funcionando en su máxima capacidad, ha generado que el costo de la producción aumente. Cuando Alemania tiene problemas para poder tener energía y poder establecer sus fábricas, empieza a generar una situación de paro. Ese paro evidentemente afecta a la situación de todo lo que es la zona continental y una parte también muy importante que el costo de vida para los europeos en general y en especial para los alemanes se ha visto afectado porque Europa no tiene la capacidad propia para generar las fuentes necesarias de energía para poder alimentar la demanda de luz que tiene, por ejemplo, la población en general. Esta situación del bloqueo del petróleo y del gas ruso y la parte del bloqueo del gas y del petróleo de Medio Oriente, de toda la zona petrolera que pasa por el estrecho de Hormuz, ha generado que históricamente lo que ha sido siempre el papel de Europa de apoyo hacia Estados Unidos, ahora prácticamente ya no apoye a lo que son las medidas militares. La realidad es que la operación militar encabezada por Israel y Estados Unidos en febrero no tuvieron los países europeos miembros de la OTAN un aviso de que iba a pasar este tipo de intervención militar. Ahora, Europa ya ha mostrado señales de que no va a cooperar con Donald Trump. Ya Austria, España e Italia le han dado negativas a Estados Unidos utilizar las bases territoriales que tienen esos 3 países para hacer las operaciones militares. Esto evidentemente es una muestra de debilidad militar por parte de Estados Unidos y Donald Trump está empezando a percibir que en términos de lo que puede ser el prestigio como mandatario a nivel internacional, está empezando a dejar de tener respeto, porque estamos bien conscientes que el máximo poder militar de la OTAN precisamente corresponde a Estados Unidos. ¿Qué medidas está implementando Donald Trump? Pues está empezando a hacer exigencias que pueden afectar a los intereses de los socios. Por ejemplo, retirar una cantidad importante de tropas que tiene Estados Unidos en Alemania en el contexto donde Europa se siente amenazado por lo que es la intervención de Rusia en Ucrania. ¿Por qué Donald Trump infiere o ataca que la OTAN y la responsabiliza de no liberar el estrecho de Hormuz? Y también, ¿qué tiene que ver la OTAN con Alemania? En este caso, la responsabilidad que trata de hacer Donald Trump es de tratar de disminuir el costo político que está teniendo al interior de Estados Unidos respecto al fracaso que está teniendo en la operación militar en Medio Oriente. Cuando el aumento de los costos de vida en Estados Unidos está afectando a los ingresos económicos de su población, Donald Trump trata de echarle la culpa de que no se están llegando a los objetivos militares porque no está recibiendo el apoyo de la OTAN para lograr el libre flujo de mercancías y de energía por esta zona del estrecho de Hormuz. Entonces,
Donald Trump tiene una lógica de tratar de responsabilizar a sus aliados y presionarlos para que intervengan y poder ampliar la cantidad de presión militar y internacional en términos diplomáticos para tratar de aliviar las finanzas de su país. Dentro de la presión militar, Alemania influye para que el conflicto persista entre Rusia y Ucrania. Sí, porque una de las banderas que tuvo Donald Trump es de que también Estados Unidos ya no se iba a convertir en una nación que iba a intervenir militarmente en el extranjero. Y una de sus promesas que más le gustó a su base electoral es de que Estados Unidos iba a dejar de dar financiamiento económico y créditos militares para la compra de armamento a Ucrania para evitar que se extendiera por mayor tiempo el conflicto que tiene Ucrania y Rusia. Ahora, con la liberación de recursos por más de 90,000 millones de euros para que continúe el esfuerzo militar de Ucrania contra Rusia, va a generar las condiciones para que este conflicto se amplíe. Y evidentemente esto va en contra de los intereses electorales de Donald Trump, en donde si ya está consciente que está empantanado con una guerra en Medio Oriente, se va a dar cuenta que electoralmente los ciudadanos estadounidenses le van a castigar porque no ha cumplido una de sus promesas de que iba a resolver la situación del conflicto que se tiene en Ucrania. Esto es algo que debemos de explicarle mucho a la gente porque Donald Trump quiere rescatar banderas para tratar de recuperar terreno político en lo que va a ser la elección que va a tener en noviembre. Hablábamos en el primer bloque que una de las banderas que tiene su electorado es tratar de responsabilizar de la situación del crimen organizado en la parte de distribución de drogas en Estados Unidos a México, a los narcos mexicanos. Bueno, otra de las banderas que unifica a la base electoral que le dio el triunfo a Donald Trump es tratar de influir de que Estados Unidos ya no se canalice en términos económicos presupuesto a conflictos internacionales. Entonces, quiere tratar de volver a rescatar esas banderas. Y una de las situaciones que quiere implementar Donald Trump es empezar a presionar vía aranceles a sus aliados. Tú dijiste que Donald Trump quiere acaparar prácticamente la gran mayoría de países, de territorios, para poder tener un control político y volver a ser una potencia. Pero, ¿qué pasaría o tú crees que sea probable que con tanta avaricia y tan mal que le están saliendo las negociaciones políticas y los actos políticos se pueda quedar absolutamente sin nada? Donald Trump está tomando medidas desesperadas. O sea, cuando anuncia que quiere meter un 25% de aranceles a la Unión Europea para que ellos tengan un costo más alto respecto a la introducción de sus automóviles y camiones de carga pesada a territorio norteamericano, trata de mandar el mensaje de que quiere recibir otra vez apoyo del electorado que le dio el triunfo electoral. Históricamente, el sector industrial ha votado por el Partido Demócrata, pero el Partido Demócrata junto al Partido Republicano, cuando surgió el neoliberalismo en Estados Unidos, generó un proceso de desindustrializar la nación americana. Esta desindustrialización que se dio hizo que las empresas que históricamente convirtieron a Estados Unidos como la primera potencia global se fueran en términos operativos de fábrica a Asia. Este sector de clases medias se empobrició y empezó a castigar electoralmente al Partido Demócrata, que históricamente siempre habían sido sus aliados. Una de las claves que tuvo Donald Trump para ganar electoralmente en sus dos procesos electorales en Estados Unidos fue precisamente generar las condiciones para esas clases medias abandonadas de Estados Unidos que eran el sector de la industria, prometerles de que iba a presionar para que las industrias estadounidenses otra vez tuvieran sus fábricas en territorio americano. Es lo que históricamente se le conoce como el cinturón de óxido, que está en la parte central de Estados Unidos y que conecta con la zona industrial de las costas de lo que es la zona de Nueva York, la zona de Pensilvania y la parte de Chicago. Entonces, Donald Trump sabe de que el costo de la vida para la población estadounidense está aumentando por la situación de la guerra en Medio Oriente y en Ucrania. Bueno, ¿qué es lo que está planteando? Presionar a que las empresas europeas pongan sus fábricas en Estados Unidos para que se genere una inversión cercana a los 100,000 millones de dólares y eso le pueda dar empleos a esa base trabajadora de camisas azules que fue la que le dio el triunfo electoral, porque se han sentido abandonados durante décadas respecto a lo que eran sus condiciones de vida favorables. ¿Y crees que los otros países quieran participar o tener parte de su industria con Estados Unidos? Esa va a ser la verdadera disputa, porque Donald Trump sabe que tienen el mercado de consumidores más amplio del mundo. Son 350 millones de consumidores que tienen un aumento respecto a lo que compran a nivel internacional, 5 veces a uno, por ejemplo, con el segundo lugar que es China.
Pues sin duda alguna, Javier, la escala declarativa entre Trump y Merz es cada vez más intensa. El mundo sigue con cuidado cómo evolucionarían las posibles medidas arancelarias que amenaza Trump y la presión operativa en la que la OTAN, de la que Alemania y Estados Unidos son miembros. Por otra parte, el caso de Rocha apunta más a presión política internacional que a justicia clara. La presidenta Claudia Sheinbaum exige pruebas. La oposición en México explota la narrativa de narcogobierno y Donald Trump busca capitalizar el tema para volver a recibir apoyo de su base electoral, que se lo ha retirado las últimas semanas. Mientras que en Nuevo León, las acusaciones contra el gobernador Samuel García pegan directo a la legitimidad de Movimiento Ciudadano, afectando su viabilidad electoral para el 2027 y el 2030. Y finalmente, el proyecto de nación en materia laboral fortalece los derechos de las personas trabajadoras, al tiempo que protege y dignifica sus condiciones de vida y de trabajo. Es un cambio estructural con más protección al trabajador, con costos que aún están en disputa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Javier, qué gusto. Nazaret, es un gusto haber estado contigo esta noche y esperamos al público que nos pueda ver el siguiente lunes. Muchísimas gracias. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.